Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Hermanos viven peleándose aquí en esta iglesia. Pastor, la iglesia está que se divide. Pastor, aquí no diezman. Pastor, aquí no hacen obra evangelística. Pastor, acá los hermanos aquí. Yo estoy cansado de escuchar eso. Cansado estoy. Pregunto, ¿no son hermanos que van todos los sábados a la iglesia? ¿No son miembros de iglesia con pastores que están haciendo su culto personal y familiar? Por supuesto que lo están haciendo. No son miembros de iglesia que están estudiando su devoción matutina todos los días, sus folletos, la sabática, la hermana Guay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigues igual. Sigues igual. Y tienes 20, 30 años en la iglesia, eres igual. Toda la vida llegando tarde a la iglesia, toda la vida peleándote con los hermanos, toda la vida, hermanos, no estudiando la Biblia como debe de ser, toda la vida llegando solamente a la hora del sermón, toda la vida yendo a la iglesia vestida y vestido como te da la gana, en la tarde ya ni te apareces, toda la vida robando el diezmo a Dios, robando las ofrendas al Señor, etcétera, 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 etcétera. Pero vas el sábado a la iglesia creyendo que el sermón del sábado será suficiente para ti. Tenemos que hacer un alto, como ayer decía, y dejar de ser la cizaña en la iglesia. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Y nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Que, como dice aquí, segunda de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9. ¿Quién es ese hombre, esa mujer? Y según el Señor está buscando. Y yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, en el caso de las damas, que sean conforme al corazón del Señor. Y no conforme a la iglesia a la que pertenece. No conforme a los pastores o sacerdotes que le dicen. No conforme a lo que la gente le dice, ni su entorno social. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Y habíamos visto la primera característica de David. ¿Por qué Dios lo escogió a David? Porque David amaba mucho la presencia del Señor.
en su vida. Primera característica importante, vital, que este joven pastor de ovejas tenía. Por eso que en Primera de Samuel, veamos hermanos acá, Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 17, ¿no? Veamos acá Primera de Samuel, capítulo 17. Por eso la palabra de Dios nos enseña tantas cosas tan hermosas y lindas para no decir qué bonito, qué hermoso, qué lindo versículo, no, sino para poder vivirlo, hermano, que es lo más importante. Eso es lo más importante, vivirlo. No hablar. Hay pastores que hablan, hermanos que hablan, pero no vives, no vivimos. Entonces, ¿de qué me vale ser un pastor, un miembro de iglesia? Hablas, y no vives. Estamos convencidos, pero no estamos convertidos, pues. Esa es la razón de todo el problema en las iglesias, de miles de creyentes y pastores, quizás, porque no estamos convertidos. Solamente estamos convencidos. Ojo, convencidos, pero convertido no estás. Estás convencido con la doctrina de la hermana Juay, la profeta, y que sí que yo leo la profeta. Estás convencido que en el santuario, que ay, me vislumbra el santuario. Estás convencido, pero no estás convertido. No estás convertida, que es muy distinto, muy diferente. Es totalmente distinto. Conversión es lo que Dios está queriendo que usted tenga, y yo también. No con mero convencimiento intelectual. Miren a David. ¿Cuál era la primera característica que Dios vio en David? Es que lo amaba a Dios. Él lo amaba al Señor. Y él quería más de su presencia. Me veré en Samuel, el capítulo 17. Cuando David enfrenta al gigante Goliat, recuerden, tenía 17 años aproximadamente. Y cuando el rey Saúl, que era un cobarde, y todo su ejército, cobardes, temblaban cuando Goliat, este gigante de más de 3 metros, comenzaba a desafiar al pueblo de Dios, tanto Saúl como el pueblo temblaban. Y noten lo que dice el versículo 32. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David, tú no podrás ir a pelear contra este filisteo, porque eres un muchacho, mientras que eres un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas. Y cuando venía un león o un oso y se lo llevaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo arrancaba de la boca. Y si se volvía contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios viviente, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de mano de este filisteo. No tenga la seguridad, la certeza, la convicción de un muchacho de 17 años que Dios estaba con él. La presencia de Dios le aseguraba a David la victoria. Me repito, la presencia de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu corazón y en el mío, nos asegura la victoria. La presencia de Dios. David estaba consciente desde muy muchacho. No importa. Fíjese, a David no le importó que su papá no lo quería ni lo amaba, no le importaba. A David no le importaba que no lo amaban ni lo querían sus hermanos, tampoco. Ni mucho menos ese gigante que lo ofendió. ¿Tú crees que soy un perro que vienes con tu palito, tus piedritas acá? Me encanta
Como David no escuchó al necio, que David no le dio importancia a palabras crueles y duras, de desprecio, de discriminación. David nunca se sintió menos que Goliat, porque la presencia de Dios lo llenaba a David. Y esto habían entendido los discípulos, ¿se acuerdan? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué importa el tamaño que tengas? ¿Qué importa si eres ignorante, no tienes estudios? ¿Qué importa si no tienes dinero? ¿Qué importancia tiene si usted no es una persona culta? ¿Cuál es la relevancia si usted no tiene una posición social? Lo más importante es que usted tenga la presencia de Dios. Porque todas las otras cosas que les estoy mencionando, ¿de qué le vale tener títulos? Ya, es bueno estudiar, correcto, que es bueno estudiar. Yo no digo que no, hay que estudiar, hay que seguir estudiando, hay que seguir, ¿verdad?, especializándose en el área que usted tiene, y como yo, hay que seguir especializándonos, correcto. Pero ¿de qué me vale esa especialidad? Escuche bien, ¿de qué te vale eso si no tienes más la presencia de Dios? ¿De qué te sirve tu título entonces? ¿De qué te sirve que eres un gran profesional? Eres un gran profesional, pero sin la presencia de Dios, eres un mal profesional. Llénate de la presencia del Señor, que es lo más importante. Y una persona, cuando está con la presencia de Dios, nada ni nadie le puede hacer frente. ¿Cómo, pastor? Así es. Josué capítulo 1. Vamos al libro de Josué. Hermano, interesante, maravilloso el Señor. Josué capítulo 1. Por eso que nadie debe sentirse, como dijo David, dile al pueblo que nadie se desanime, que nadie se desaliente. Mira, David, a su corta edad, 17 años de edad, usted tiene 40 años y está desanimado, le vale vergüenza. Por supuesto que debe darte vergüenza. Si este muchacho, 17 años, no tenía vergüenza de nada ni de nadie. Es que soy tímido, debe darte vergüenza, porque David no tenía timidez. 17 años. Usted tiene 40, 50, 30 años, está lleno de miedo, de fobias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque le está faltando, no es quizás, le está faltando más la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un ser humano, todas las otras cosas, hermanos, ya no tienen relevancia en la vida de ese mortal. Miren, Josué capítulo 1. El Señor les dice a Josué 3 veces, esfuérzate. Versículo 6. Sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo como heredad, la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate, sé muy valiente. Otra vez le vuelvo a decir, esfuérzate. Y tienes que ser muy valiente, porque vas a pasar el Jordán, y pasar el Jordán no era nada sencillo, no era nada fácil. Tenía que atravesar el Jordán, y antes de atravesar el Jordán habían 7 naciones poderosas que tenía que destruirlas. No era fácil y no seguirá siendo fácil pasar el Jordán, porque el Jordán exige sacrificio, el Jordán exige responsabilidad, el Jordán, atravesarlo significa que yo voy a poner todo de mi esfuerzo, y si pasar el Jordán sin Dios es muerte segura, y Dios le dice, yo estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. ¿Quién está hablando? Dios. No el pastor, no una iglesia, no una religión. Dios, no te voy a dejar ahí donde estás postrada, sufriendo y llorando con dolores. Ahí donde estamos pasando momentos difíciles, Dios me habla y me dice, Francisco, no te voy a dejar. Cosas, Señor, que tenía que destruirlas. Tranquilo, tranquila. No te dejaré. No te voy a abandonar, aunque tu esposo te haya abandonado, se ha ido con otra mujer, aunque tu esposa se ha ido con otro hombre, aunque tus hijos se hayan ido de la casa y no quieren regresar, etcétera, etcétera, aunque tus mejores amigos te hayan dado la espalda,
aunque te hayan sacado del trabajo y te sientes solo y abandonado, Dios le dice a usted esta mañana, Dios, no te dejaré, no te voy a abandonar. Dios, esa palabra de Dios, usted tiene que cogerla, hacerla suya. Pero como no la coges, ahí estás. Ay, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué sufro? ¿Por qué este problema que estamos atravesando? ¿Por qué la prueba, pastor? ¿Por qué? Hermanos, les vuelvo a repetir, no nos concentremos en la prueba que estamos atravesando todos. No se concentre, no se enfoque en lo mal que estamos atravesando o la situación más adversa que estamos pasando. Enfóquese en lo que tenemos que enfocarnos. Y Dios nos llama la atención. Y Dios le dijo por eso a Josué. Josué era otro muchacho. Era el colíder de Moisés. Pues lógicamente, seguramente él tenía miedo como humano. Y Dios por eso le dijo a Josué, hey, Josué, no tengas miedo. Pero el Señor, Moisés ha muerto. Y él estaba llorando, a Moisés llorando. Por eso que el Señor le dice en el versículo 2, ¿no? Recuerden, mi siervo Moisés ha muerto. Deja de llorarlo. Está muerto. Ahora tienes que levantarte. Ahora seca tus lágrimas. Deja de llorar. La vida debe de continuar. ¿Es verdad que eso te causó un dolor? ¿Es verdad sé lo que sientes? Porque eres un humano. Sé que lo amabas mucho a Moisés y aprendiste muchas cosas del líder Moisés y viste extraordinarios milagros con Moisés. Pero Josué, él ya está muerto. Tú no puedes hacer absolutamente nada para resucitarlo. Nunca más volverás a verlo a Moisés aquí en la tierra. Ahora, por eso Dios es el Dios del hoy. Dios no es el Dios del ayer. El Dios que se ha quedado en el pasado. Hay muchos miembros de iglesia que se han quedado en su dolor del pasado. Josué estaba quedándose con ese dolor. Es que pastor, hace 15 años yo perdí un hijo. Que pastor, hace 10 años yo fui la culpable que mi esposo se meta con otra mujer. Es que pastor, hermanos, amigos, déjese echar la culpa. Usted se ha quedado en el pasado de su dolor, de la muerte, de la tragedia, de lo que le pasó, o de lo que le hicieron, o de lo que usted hizo. Ahora tiene que levantarse. Por eso que estás con depresión, pues. Por eso que estás con ansiedad y estrés. Porque te has quedado en ese dolor y todavía me dices, es que no puedo superarlo. Es que tengo años y años de qué. ¿Qué has estado haciendo en años? ¿Qué haces en años? ¿Qué ha hecho usted para superar ese dolor, esa muerte? ¿Qué hemos hecho nosotros para superar esa tremenda aflicción que nos han hecho como seres humanos y que han herido profundamente nuestras almas? Sí, la han lacerado las almas. ¿Qué has hecho? El problema no es lo que me pasó o lo que yo hice, que fue muy vergonzoso, que fue algo miserable, que fue algo muy cruel para mi vida. El problema somos nosotros, que no hemos aprendido a superar esa situación por la que pasé o por lo que me hicieron. No he aprendido. Ahí me he quedado en el pasado. Por eso estás recordando el pasado. Es que yo cuando recuerdo, claro, lloras pues cuando recuerdas. Todos hemos pasado por momentos muy dolorosos y hasta vergonzosos. Yo y usted. Todos. Pero el pasado, yo determiné que el pasado no determine mi presente, ni mucho menos mi futuro. El pasado vergonzoso, vil y bajo que hemos tenido todos, no puede determinar tu presente ni tu futuro, pero lo está determinando, haciéndote creer que eres un inútil,
que no sirves y que no vales y que eres un feo y una fea y tanta cosa más, que el diablo te ha hecho entrar en una depresión. Y ahí estás, acostada. Ahí estás acostado, llorando, sufriendo. Claro, ¿tú crees que Dios le agrada verte así? ¿Dios está buscando esa clase de hijos? No, no, hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. ¿Cómo estaba Josué? Llorando, llorando, llorando al Moy. Ahí estaba devastado, afligido, y Dios dijo, hey, levántate, levántate. Deja de estar acostado llorando, Moisés. Levántate. Y esa es la voz, una orden de Dios. No es una sugerencia, es una orden divina. Levántate. Deja de llorar por el pasado. Deja de llorar por lo que se te fue. Deja de llorar. Ya asimilaste tu dolor. Ahora, noten, por favor, para que no malentiendan. Porque hay muchos que pueden malentender. Siempre hay gente, ¿no? Con la tercera clase de mentalidad que malentienden las cosas. Ya Josué y el pueblo habían llorado 30 días en el tiempo del Antiguo Testamento. El luto para asimilar el dolor era 30 días. Y lloraban mañana, tarde y noche. Por ese hijo, por ese esposo, por esa madre, lloraban, lloraban, lloraban. Y estaban vestidos, ¿verdad?, de luto, de cilicio. Era una señal del dolor, de lo que estaban atravesando ellos. 30 días era la fecha indicada para que pudieran asimilar su dolor, asimilar que esa persona nunca más la van a ver en la tierra, tienen que ser conscientes de eso, asimilar que la vida debe de continuar sin él o sin ella, recordar las cosas lindas de esa persona que mientras estuvo en vida me enseñó sus palabras, sus gestos, su compañía, su amor, esos 15, esos 30, 50, 20, 30, 60 años. Ok, Dios te lo regaló a esa persona y le dio ese tiempo de vida para que lo acompañara a usted. Asimilar es eso. Asimilar no es olvidar que esa persona, a pesar que ya no está en la tierra, olvidarme, no, eso no significa olvidar. 30 días. Era en el Antiguo Testamento superar el duelo. Ahora, aproximadamente, sugerentemente, son 5 o 6 meses que uno tiene que asimilar el duelo. Unos más que otros, otros son poquitos, pero eso más o menos son unas estadísticas y los especialistas para asimilar el duelo. El duelo del divorcio, porque el divorcio es un duelo. La separación es un duelo. La muerte es un duelo. La pérdida del trabajo es un duelo. La pérdida de esa relación sentimental que yo tuve con una persona y me engañó es un duelo. Hay que asimilar. Pero como no has asimilado, no has superado tu pasado. Y eso pasaba con Josué. Por eso que el Señor le dijo, ¿por qué sigues llorando? ¿Acaso no has llorado mañana y tarde y noche por Moisés los 30 días de luto? ¿Por qué sigues llorando? ¿No has asimilado tu dolor, Josué? Párese, levántese. Señor, deja de llorar. Mi siervo Moisés ya murió. No puedes hacer tú ni nada, nadie, nada. Levántate y vuelve a enfocarte en lo que te he dicho, a ti y a Moisés. Tú vas a guiar a este pueblo. Hermanos, Dios lo encamina otra vez a Josué. Puedo imaginarme que cuando el Señor le dijo, levántate, seguramente que él estaba postrado, llorando a Moisés. Y el Señor le dijo, hoy se acabó tu luto, Josué. Hoy se acabó la hora de tu dolor. Hoy se terminó tu tristeza. Levántate. Hay una tierra que conquistar. Yo no les voy a regalar la tierra. Tienen que conquistarla. Hay un precio que tienen que pagar para ir a la Canaán
Hay un precio que tienen que pagar. Levántate. Ya, hermanos. Y esta expresión, levántate, pues lógicamente. Y después el Señor le da todas las indicaciones a Josué. Tienes que esforzarte. O sea que Josué no se esforzaba. Tienes que ser muy valiente. O sea que no era tan valiente. Porque pasando el Jordán, Josué, no va a ser nada fácil pasar el Jordán. Pero tú tienes que conducir a tu familia. Pero tú tienes que conducir al pueblo. Tú eres el líder. Ahora ya Moisés no. Y el Señor le dice ahora, cuando veo papás que abandonan el barco porque lo han sacado del trabajo y lloran y sufren, y tengo que decirle, hermano, levántate, levántate. Pero pastor, deja de llorar. Llorando no vas a salir de la pobreza. Ya lloraste, ¿verdad? Sí, ¿cuánto tiempo te han sacado del trabajo? Hace una semana, hace un mes, ok, ya lloraste. Asimila. Llorando, 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 no vas a dar solución económica a las deudas que tienes. Porque qué bonito sería que llorar, llorar se soluciona todo por arte de magia mi problema económico y salgo de la pobreza. Que llorando, llorando, mi esposo vuelve a la casa, que se fue contra mujer o viceversa, si la mujer se fue contra hombre. Hermanos, el problema es que usted se quedó en su luto, se ha quedado en su dolor del pasado, de lo que hizo o de lo que le hicieron. Y eso no le permite a usted disfrutar el nuevo día, el hoy. Eso no le permite a usted disfrutar de las cosas ricas que tenemos que comer todos los días, porque aunque sea un pan con mi té, lo tomo y lo remojo y digo, qué agradable, qué delicioso está esto. No, pero usted, ¿qué va a comer esto? ¿Qué va a comer? Y esto, oiga, eso no te permite disfrutar el sol. Salir unos 10 minutos, que el sol me caiga en el rostro, en el cuerpo, para recibir la vitamina D. Ah, no, este sol que quema. No disfrutas ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nada. Eres una renegona, eres un cascarrabia, eres una persona con un mal carácter, porque no has aprendido lo que el Señor te dijo. Levántate. Hay una misión que tienes que cumplir. No te vas a levantar para solamente hacer ejercicios o dar tu caminata. Hay algo más importante que eso, sin dejar de hacer lo otro. Hay una misión que tienes que hacer, Josué, pero dentro de esa misión grandiosa que el Señor dio a Josué, hermanos, el respaldo, ¿no? Qué bonito que le dio el Señor a Josué. Josué, escúchame, hijo, eres joven, pero escúchame. Número 1, no te voy a dejar. Número 2, no te voy a abandonar. Número 3, como estuve con Moisés y tú fuiste testigo de eso, yo voy a estar contigo. ¿Cómo se habrá sentido Josué, no, al escuchar estas palabras? El mismo Dios le habló a Josué. Y ese mismo Dios nos habla a nosotros hoy. Ya no puedes quedarte en el pasado. Triste, vergonzoso, vil, miserable. Ya no, hijo, ya no. Pero yo, escúchame, no estés recordando. ¿Tú te crees que, miren, cuando David pecó con Dios y todos los pecados que hizo con Dios, ¿usted cree que David vivía recordando? ¿Se acuerdan cuando David perdió a su primer hijo con Betsabé? Cuando adulteró. Y David, cómo lloraba, ¿no? Y cómo le clamaba al Señor, ten misericordia toda la noche.
Toda la noche David le lloraba a Dios, le gritaba, le decía, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ese niño, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. Toda la noche. Pero ese niño murió. Dios no escuchó la oración de David. Es más, David se seguía acordando de lo que había hecho con Betsabé. ¿Mm? ¿Se sigue usted acordando del adulterio que hizo hace muchos años, de la fornicación que hizo hace muchos años, hace poco? Tu cabeza te sigue martillando y esto, y ya se ha hecho un aborto, y sigues recordando que ese hijo se perdió por mi culpa, y esto y aquello, y sigues martirizándote, y sigues martirizando, y te ha detenido, y tú no te das cuenta que te ha detenido en el tiempo, en el espacio, te ha detenido. Por eso a mí cuando me dice, pastor, mi hija, cuando perdió el hijo, eso le afectó a mi hija, pastor. Ahora está media ida, mi hijita, pastor. Pastor, mi hijo, cuando perdió el trabajo y por esto y por aquello, mi hijo, pastor, no avanza, se ha estancado. Ahora se ha vuelto tartamudo, ahora se ha vuelto tímido, se ha vuelto cobarde. Cuando usted se estanca en el pasado, tu vida se paraliza. Así sencillo. Y puedes decir lo que te dé la gana. Que no, que mi problema, que usted no entiende, lo que te dé la gana. Tu vida está estática. La vida no es estática, la vida es movimiento. Mis tejidos nerviosos que componen. ¿Sabe usted cuántos nervios tenemos? Tenemos más de 7,000 nervios. El sistema nervioso, de mi organismo y el tuyo. Este sistema nervioso que se altera por la presión alta, por la taquicardia, que se altera por la preocupación, por el estrés, por la ansiedad, que se altera, ¿verdad? Porque la melatonina cuando se altera ya no produce el sueño, el cerebro, ¿verdad? Que tenemos que dormir 8 horas, ahora duerme 2, 3, 4 horas, 5 horas, porque se te va el sueño. El ser humano, para que tenga un correcto funcionamiento del sistema nervioso, tenemos que caminar, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que estar en movimiento. Mucho tiempo sentado le va a agarrar hemorroides. Mucho tiempo parado te va a agarrar hemorroides, entre otras cosas. El ser humano, nuestro organismo, hablando en aspecto general, necesita movimiento. Por eso cuando una persona sufre una luxación, un accidente de tránsito, ¿verdad? Un derrame cerebral, una parálisis, etcétera, etcétera, ¿a dónde lo mandan? Lo mandan al doctor, a la doctora, al especialista, ¿no es cierto? Le dicen rehabilitación terapéutica. Y le va a llevar ahí a esa rehabilitación, le van a hacer ejercicios a su manito, a sus dedos, poco a poco, a su cara, le van a dar masajes a los pies y ahí poco a poco le va, ese es todo pues una profesión. ¿Por qué? Porque su cuerpo necesita movimiento. ¿Por qué la artritis? La artritis, la artrosis. ¿Por qué el reumatismo? Entre muchos de los factores que esto ya hemos estudiado, es la vida estática. No estás en movimiento, no te gusta caminar, no te gusta hacer ejercicios y solamente con comer comida vegetariana, ¿tú crees que solamente con comer comida vegetariana o nutrigenética, como quieras llamarla, tú crees que tu sistema nervioso va a estar correcto? Falso. Usted necesita moverse. Muévase, camine, hagamos ejercicios. Esas varices que de repente tenemos, hermanos, ese es el resultado de no tomar agua, de comer mucha grasa y llevar una vida sedentaria. Esa es la varices. Son inflamaciones. Eso es todo. Movimiento. La vida es moverse. La vida no es estar estático. Y quizás usted se ha quedado ahí paralizada en el tiempo del ayer. Ay, a mí me gusta la música del ayer. Y ahí se ha quedado en el ayer.
Y cuando yo reescucho la música del ayer, recuerdo y recuerdo, y ahí se ha quedado, en el ayer, y no se da cuenta que estamos en el hoy. Levántate. Es la orden divina, no del pastor, ni una iglesia, ni una religión. Levántate. Tienes que pasar el Jordán, tú y tu familia. Tienes que llevar al pueblo, como líder y pastor que eres. Francisco, Dios me dice, tienes que ayudar a los miembros de la iglesia a pasar el Jordán. Hay una tierra que les espera. Hay una tierra nueva que yo he ofrecido, dice Dios. Pero la conquista no es un regalo de la vida eterna. La vida eterna es una conquista. Y tenemos que pagar el precio. Así es. Tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio que se paga? Empezando, el bautismo. Y si usted ahora no se bautiza, no está dispuesto a pagar el precio, pues para ir a la Canaán celestial, no está dispuesta, porque dices así, es que si yo me bautizo el sábado, dejo de trabajar y no, pastor, no. Es que si yo me bautizo, yo estudio los sábados y no está dispuesto a pagar el precio. No vas a ir a la Canaán celestial. El cielo no es un regalo de Dios. Para llegar a la Canaán celestial, hermanos queridos, eso me dice el Señor en su palabra, es una conquista. Hay que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Quieres ser ese hombre, esa mujer conforme al corazón de Dios? Hermanos, y por eso, algunos no entienden, no, ¿por qué? Que no es así. Pues vamos a la Biblia, ¿no? Deje de hablar sandeces, vamos a la Biblia, que el Señor te hable, que el Señor te hable. Por eso aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla tanto, nos enseña el Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender. Miren lo que dice aquí, Mateo capítulo 16, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dijo? Jesús de Nazaret. Si alguna persona quiere seguirme, debe de hacer 3 cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. ¿Se da cuenta? De repente usted está siguiendo una iglesia, a una religión, y no está siguiendo a Jesús de Nazaret, que es lo más importante. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, porque el Señor sabía que no todos iban a seguirlo a Jesús. El Señor sabe por eso que tu esposo, que tú estás orando por tu esposo, tus hijos no quieren, y tú dices, pastor, mi esposo, oro por mi esposo, y no quieren, pues. Que no quieren pagar el precio. Son cobardes. No quieren, ni están dispuestos a pagar el precio. Porque para seguir a Jesús se requiere pagar un precio. El precio que Jesús pagó por usted y por mí. Él estuvo dispuesto a pagar ese precio de la salvación, gracias a Dios. Jesús sufrió, lo lastimaron, lo laceraron, lo golpearon por mi culpa, por la culpa de usted, para salvarnos. Pero tú no ves eso, tú no piensas quizás. Cada Semana Santa ves ahí, ya ni te constriñe, no, ya ver la película, no, igualito, ya no. Una Semana Santa más, ¿verdad? Por eso que no estamos conscientes de seguir a Jesús de Nazaret. Deje de seguir iglesias y religiones.
y siga más a Jesús de Nazaret. El Señor sabía que no todos lo iban a seguir. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Deje ya de sufrir por ese esposo, esa hija que no quiere nada de Jesús. Deja de sufrir. No tienes por qué sufrir. Solamente ora, 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 ora. Y número 2, tu testimonio, como dice la hermana Huay, la profeta del Señor. La oración y el testimonio es mucho más eficaz que 1000 sermones. Cuando ese esposo vea que tú eres más fiel a Dios que a él, cuando ese esposo, esa esposa vea que usted es una mujer y un hombre más obediente al Señor que a él, cuando esos hijos vean que usted es la mamá, que el de día viernes usted está ya preparada para recibir su santo sábado, aunque sea sola, canta en la sala, sola, mientras que ellos van bien, ya vengo mamá, y te deja ahí cantando. Cuando ellos observen que tú eres obediente al Señor, que eres fiel a Dios, que eres leal a Dios, a pesar de todo, el cristianismo se contagia. Lo que se enseña es el discipulado, pero lo que contagia es el cristianismo. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la gente. Eso, hermano, escúcheme, transmita esto a la gente, a su familia que no son cristianos, a las personas donde voy a comprar, al mercado, donde yo voy caminando. Hay que transmitir a la gente. ¿Cómo transmito el cristianismo? ¿Cómo lo transmito? Con mi vida. Y la gente se va a dar cuenta que usted es diferente. Mientras esté en la cola usted ahí del seguro y toda la gente reniega, habla lisura, se quiere pelear, usted está con una mirada, ¿verdad? Sonriente, una mirada tranquila, pausada, orando al Señor mentalmente, que le dé esa paciencia para que pueda ayudar ahí al médico, a la doctora, a que pueda atenderlo de la manera eficaz. Y usted está sonriente, y mientras todo el mundo grita, mientras todo el mundo vocifera, mientras todo el mundo se vuelve grosero con palabras atrevidas, la gente va a dar cuenta que usted no. Y la gente quizá le va a decir, oye, ¿y usted no reacciona? Únese usted al grupo, únase, grite igual que nosotros. La gente tiene que darse cuenta que usted no es igual a ellos. Podrán decir y hablar lo que ellos deseen y que le dé la gana, pero usted no puede ser igual a ellos. Yo no puedo salir con mi cartel gritando como un loco, ¡el gobierno! No, hermano. No. Esa no es la actitud de un cristiano. ¿Hay maneras como yo voy a reclamar mis derechos? Por supuesto que sí. Y los voy a reclamar como humano hasta donde la ley me lo permite. De ahí no voy a pasar. Y si la ley es corrupta como ahora es, y no hace nada, y porque no hay justicia, ok, dejo en las manos del Señor porque Él se encargará. ¿No dice eso su palabra? Hay de aquel que toque un hijo de Dios. Hay de aquel como la niña, es como que si estuviera tocando a la niña de sus ojos. Hay de aquel, cuidado, no se meta con un hijo, una hija de Dios, no se meta, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tú no puedes hacer tu justicia por tus manos, Francisco. Recuerdo a una hermana hace muchos años, ella de una iglesia aquí, ya descansa en paz esa hermana, que su hijo, llegando a su casa a las 9 de la noche de trabajar, lo acuchillaron y lo mataron en la propia puerta de su casa. La hermana, cuando me llamó frente a ese hecho tan lamentable, ¿no? Y triste, la hermana quiso tomar justicia por sus manos después de 2 días, porque identificaron por las cámaras que tenían quiénes eran esos jóvenes. Y ella, su hija y su hijo quisieron tomar venganza, porque se sintieron tan impotentes como ahora mucha gente se siente impotente
potente, que con cámaras, con un hecho in situ y todo, el juez libera al violador, libera al criminal, y eso nos llena de impotencia. ¿Cómo usted viendo eso? ¿Cómo usted viendo eso? Se ríen, se embarran. Corruptos. ¿Está viendo lo que ha pasado? ¿O no está viendo usted, señor juez? Sí, pero y hablan con sus palabritas, no retóricas. ¿Y dejas en libertad al criminal? ¿Dejas en libertad a ese violador de esa criatura? Y estás viendo. Sí, pero ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más desean? Ese es el mundo que vivimos. Entonces yo le dije, hermana querida, escúchame. El Señor dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. No, no hagas eso, ni tú ni tus hijos. No hagan eso, va a ser peor. Pero pastor, ¿por qué la justicia? ¿Por qué viene, hermanita? Escúchame. No esperes justicia humana. La justicia divina puede tardar, pero llegará. La justicia divina tardará, pero va a llegar. Nadie puede escaparse de la mano de Dios. Por eso que David dijo un día, ¿dónde me voy a ir? Si aún debajo de la tierra, debajo del mar, y aún subiera a los cielos de los cielos, tú estás ahí, ¿a dónde puedo escapar? No puedo, Señor. Yo sé que tú eres Dios y estás en todas partes. Tú eres Dios. ¿Saben, hermanos? Esta primera característica que tenía David, una persona, lógicamente, que tiene más la presencia de Dios, no vas a, no tienes en tu cabeza matar pues, a la otra persona, no estás en tu cabeza vengarte de ese esposo que te fue infiel, esa mujer que te fue infiel, no estás pensando, ahora voy a ver, ahora me la desquito, ahora vas a ver, la misma moneda me lo va a pagar. No, la persona que está con la presencia de Dios no tiene pensamientos malos, ni negativos, ni mediocres, ni deseo de venganza, ni odio, ni de rencor, ni de resentimiento. La persona que está con la presencia de Dios es una persona que tiene shalom, que tiene paz. Esa paz no te la da la iglesia, no te la da ni un sermón, ningún ser humano, ninguna doctrina. Ese shalom, como dicen los judíos, solamente la genera Dios. Cuando usted es justificado con Dios. Romanos capítulo 5, note. Por eso necesitamos esa paz. ¿Estás ahora queriendo vengarte por lo que te hicieron? Es que me siento rabia, es impotencia. Sí, sí, es normal, es la rabia, la impotencia, claro, somos humanos. Nadie dice que no. Pero cuando estás con la presencia de Dios, deja que el Señor actúe, deja el Señor va a actuar. Miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Paz con Dios. El primer elemento que el Señor te va a dar a tu corazón, cuando tú tengas más la presencia de Él en tu vida, va a ser la paz. Entonces ya no serás ese iracundo, esa agresiva que eres, ese impulsivo que eres, ese maltratador que rápido habla lisuras, que rápido te enojas, que rápido quieres golpear, que rápido yo reacciono, es que me dicen la foforito porque yo soy así. Necesitas más la presencia de Dios. Por eso David le dijo al cobarde Saúl, que nadie se desanime. Y yo puedo imaginarme que Saúl, el cobarde, lo habrá visto como hablaba David, ¿no? Tan pausado, tan tranquilo. Que nadie se desanime. Que nadie se desaliente, que nadie tenga miedo a este gigante. Porque mi Dios está conmigo.
y ha estado conmigo siempre, me va a librar de este gigante. Y si Dios fue capaz de librarme del oso y del león, también será capaz de librarme de esta situación en la que estoy, de desempleo, de enfermedad, de muerte, de aflicción. Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Llénate de la presencia de Dios. Me encanta cuando Martín Lutero, en una de sus anécdotas, cuando él estuvo en Castillo de Wittenberg, y donde pues compone esa canción maravillosa, Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice que él podía sentir durante las noches la presencia de Dios. Que estando en esas cuatro paredes, frías y oscuras, y húmedas, él no sentía frío, porque la presencia de Dios lo calentaba. La presencia de Dios lo llenaba. Y dígame si la presencia de Dios no hizo eso con todos los hombres de antaño. La presencia de Dios se manifestaba a través de una columna de fuego en la noche por el desierto que los calentaba y los alumbraba para que pudieran ver el camino. La presencia de Dios nunca se hizo faltar, hermanos. Por eso que Moisés aprendió, si tu presencia no debe acompañarme, ni a mí ni al pueblo, déjanos morir en el desierto. La presencia de Dios te da seguridad. La presencia de Dios en tu vida te da estabilidad emocional. La presencia de Dios en tu vida hace que usted sea una persona que tenga gozo, que tenga paz. La presencia de Dios en tu vida hará que no te compares con nadie. La presencia de Dios hará que a usted esa paz hará que usted no se desespere frente a los problemas, a las situaciones. La presencia de Dios te hará la victoria. La presencia de Dios te da esa seguridad que quizás ahora no la tienes. Y ahí estás, quiero seguridad, y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. Lo único que tienes que hacer es entregarle la vida al Señor y decirle, Señor, quiero que me llene de tu presencia. ¿Saben que esta primera característica que tenía David le bastó y le sobró? Y él estaba consciente de la presencia del Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí, hermano, porque hay muchas otras más características. ¿Por qué Dios tuvo que escoger a un hombre como David, sabiendo que era pecador, sabiendo que iba a pecar? Ahora quiero que estés entendiendo por qué. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Igual, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que vamos a pecarle, que vamos a fallarle. ¿Sabe qué? Dios no mira eso. Dios no mira nuestros defectos, nuestras debilidades. Dios sabía que David iba a pecar, que yo iba a pecar, que usted iba a pecar, y quizás seguiremos pecando. Dios sabe eso. A Dios lo que le importa es mi corazón. Al margen de las otras cosas, el corazón. Miren, Salmos, aquí está la respuesta a lo que estoy mencionando. Salmos, por favor. Miren, vayamos a la palabra del Señor. Salmos. Cuando David se arrepiente, dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, noten el Salmo capítulo 51, el versículo 8. Hazme oír gozo de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites tu Santo Espíritu. Que no me abandone tu Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu Espíritu noble me sustente. David estaba totalmente abatido. David había reconocido sus pecados. Y David se sentía, hermanos, a morir.
Y él le está expresando a través de esta canción a Dios, le está expresando cómo se siente. Y qué hermoso cuando le dice, devuélveme el gozo, devuélveme la alegría que no la tengo ahora. ¿Ha perdido usted el gozo, la alegría? ¿Por lo que le ha pasado, por lo que ha hecho? Y comienzas a decirme, pastor, es verdad, yo ya no tengo ese gozo de vivir, ya no es verdad, pastor, lloro, sufro, y toda mi vida es sufrimiento, dolor. David le dijo al Señor, devuélveme el gozo, la alegría, porque ahora no la tengo, estoy muy abatido. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Esta debe ser nuestra oración, hermanos. Dame un corazón nuevo, Señor, porque no lo tengo. Tengo un corazón sucio. Un corazón sucio cuando está cuando el colesterol, ¿verdad? Cuando uno tiene mucho colesterol, los vasos sanguíneos, ya las arterias están sucias, pues. Entonces el flujo sanguíneo, ya no corre igual. Eso puede producir un ataque al corazón. El colesterol malo taponea las arterias. Y corazón malo, para aquí, para nosotros, sería el colesterol malo, sería el pecado, que va a taponear nuestra vida espiritual, produciendo una muerte espiritual. Devuelve, me dice el versículo 12, ¿no? El gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Y quiero terminar con este último versículo maravilloso. Los sacrificios para ti son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Tú no vas a despreciarlo, Señor. Hermanos, Dios no mira las penitencias, los sacrificios. Ay, voy a hacer un sacrificio yéndome a la iglesia tan lejos, pastor, todos los días. Ay, Dios no mira tus sacrificios ni tus esfuerzos. A Dios le importa, número uno, el espíritu quebrantado. ¿Qué es el espíritu quebrantado? ¿Qué es el corazón contrito y humillado? Vamos a estudiar esto. Miren, vamos a estudiar por qué, porque aquí aparecen otras características que tenía David. Por eso que Dios vio en este hombre, llamado David, y dijo en Hechos 13:22, he encontrado, he hallado lo que yo buscaba, un hombre conforme a mi corazón. No estés preocupado por hacer cosas por Dios. Hacer esto, hacer aquello y lo otro. Voy a sacrificarme para ir a la iglesia, pastor. Voy a sacrificarme para el diezmo, devolver la ofrenda. Ay, es que yo tenía esto para mi nieto, para mi carro, para mi casa, pero voy a hacer un sacrificio. Perdón. A Dios no le importa tus sacrificios, sino el espíritu quebrantado, el corazón humilde. Eso le importa a Dios. Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos todos los días por hablarnos, Señor, por hacernos entender cómo debemos ser esos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Queremos ser esos hombres y mujeres, Padre, pero quizás nos falta tanto, Señor. Estamos tan lejos. Por eso en una porción de tu palabra dice, este corazón de labios me honra, pero su corazón está lejos. Si ves a alguno de tus hijas y de tus hijos aquí, Señor, que ahí ya está llorando por dentro, que se ha alejado de ti, de tu palabra,
está en pecado quizás, está abatido, está afligida por las cosas que han hecho o que le han pasado. Y Señor, estamos así como David, llorando, llorando. Estamos, Señor, apesadumbrados, tristes. Padre, devuélvenos el gozo de la salvación. Sí, porque en el momento que nosotros nos bautizamos, estábamos felices, lloramos de felicidad, porque habíamos entregado la vida a ti, Padre. Quizás hemos perdido ese gozo de la salvación por tantas cosas que hemos hecho, nos han hecho. Pues clamamos como David, devuélvenos el gozo de la salvación. Hazme oír alegría y gozo, Padre. Que nuestro espíritu no esté abatido ni quebrantado a tal punto que podamos cuestionarte y desconfiar de ti y que nuestra fe y esperanza se apaguen. Abrázanos fuerte, Padre. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, hoy domingo de resurrección, domingo de gloria. Jesús puede resucitar nuestros sueños, nuestras esperanzas. Santo Padre, gracias por escucharnos, gracias por amarnos. Que nadie se desanime, dijo David. Que nadie se desaliente. El Dios que ha estado conmigo y me ha librado del oso y del león, también me librará de este filisteo. Toma nuestra vida y gracias por escucharnos. Bendícenos y a las familias que representamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, recuerden, Dios no se complace tanto en los sacrificios como en la obediencia. Solamente obedezcamos a Dios, hermanos. Eso es todo. Pase lo que nos pase, suceda lo que nos suceda. Obedezcamos a Dios y veremos su gloria y su poder. Dios los bendiga. Bendiciones para todos ustedes.